Buenos días, presidenta. César Huerta de la revista Polemón. Así como mis compañeros, a mí también me tocó estar en el rancho. Comparto mucho la descripción que hizo Hans Salazar, porque al igual que él, pues yo justo vi también que no había estos como grandes hornos crematorios al estilo Auschwitz, que han llegado a decir y comparar pues de forma muy mentirosa lo que sucede en este lugar con esta gran estructura y este gran sistema, esta maquinaria que tuvieron los nazis pues en estos sitios donde había cámaras de gas, donde había hornos gigantes, donde entraban las personas y donde se les mataba incluso por cuestiones étnicas. Yo creo que eso hay que remarcarlo, que no había. No había tampoco, por ejemplo, esta especie de hornos como de ladrillo, donde se meten los ladrillos y ahí se hacen, que a lo mejor se han detectado en otros lugares, algo así, pero ahí no había esto. Y lo que sí también quiero recalcar, como dice usted, pues es que la Fiscalía General de la República es necesario que entre a este lugar, que haga todos los peritajes correspondientes, que ponga en marcha estos georradares que se pueden desplegar por toda la zona, no solo en el rancho, sino también en sus alrededores, porque hay mucha pues preocupación por las madres y los padres buscadores de que en estas zonas aledañas también haya, que quede claro todo lo que hay debajo de la tierra, porque eso nosotros no lo podemos saber, porque no somos peritos, no somos antropólogos forenses. Creo que es importante que sea la fiscalía la que vaya a la zona y nos diga qué hay debajo también de la tierra, porque para que no caigamos en malas interpretaciones, pues puede haber ahí también restos humanos, pero a lo mejor no en las cantidades como se ha dicho, no lo sabemos, eso solo la Fiscalía General de la República lo va a saber. Y yo quería intervenir también porque hay un oficio muy importante que el pueblo de México tiene que conocer y que respalda lo que nos acaba usted de decir, que la Fiscalía General de la República no tiene el control de este rancho. O sea, yo tengo aquí el oficio de la Fiscalía del Estado de Jalisco con número FE.03.01.493.2025.D.L y que tiene como asunto que se propone la facultad de atracción y está dirigido al fiscal federal del Estado de Jalisco, de la Fiscalía General de la República. Este documento se elaboró precisamente cuando nosotros estábamos al interior ya del rancho. O sea, cuando nosotros, si bien es cierto que hubo personal de la Fiscalía General de la República que nos llevó o nos acompañó en los camiones, en realidad los que tenían el control del rancho cuando entramos era la Fiscalía del Estado de Jalisco, y este documento que tenemos en la página de Polemón pues lo comprueba su dicho, de que incluso la hora en que se recibe, como pasa mucho en estos lugares, que hay como un sellito, dice que a la 1:25 se recibió, 13:25 horas se recibió el documento, por lo que pues para que muchos periodistas de estos corporativos dejen de mentir, la Fiscalía General de la República ni siquiera cuando nosotros entramos tenía el control del predio. Entonces yo creo que pues es importante decirlo, y pues también el hecho, como han dicho mis compañeros, pues de que había muchas madres buscadoras llorando, muy tristes, había mucho dolor, hay mucho dolor, pues es un lugar de mucho dolor. Yo lo que veía y lo que también narré es que cuando uno va a este sitio y ve un montón de banderines verdes, rojos, amarillos desplegados, con el viento que están incluso volando y que puede haber evidencia de que algo hay ahí, pues es muy triste, porque quiere decir que la guerra contra Calderón pues sigue sigue causando mucho dolor. Y yo creo que lo que ha dicho hoy pues es importante para poner un hasta aquí, poner un alto, y que también las madres buscadoras sepan que no están solas, porque también pues hay mucha carroñería y muchos medios quisieran que hubiese este enfrentamiento, porque ni siquiera las madres buscadoras en sus
en sus relatos. Yo entrevisté a una, entrevisté también a un padre, y ni siquiera ellos tienen un enfrentamiento con su gobierno ni con usted. O sea, estaban más indignados por el hecho de que la Fiscalía de Jalisco abrió el rancho y no hubo ni una sola persona, no estuvo ni siquiera el fiscal de Jalisco para decirle a las madres buscadoras y a los medios que era lo que estábamos viendo ahí. Hasta parece que hay un dolo y algo con ese afán o en ese sentido para que se malinforme. Pues yo creo que por eso es muy importante que la Fiscalía General de la República entre y que nos diga qué hay abajo de la tierra, porque eso se tiene que saber, pero que la gente también sepa que no había estas grandes estructuras ni estos hornos como en Auschwitz. Esa sería mi acotación y pues aquí estamos. Muy bien. Vaya. Hay una alcaldesa, bueno, la alcaldesa de Tlaquepaque desde que llegó, Laura Imelda Pérez, que también tenía pues un recorrido anterior como legisladora, justo detectó que en la central camionera de Tlaquepaque, en Jalisco, pues era un lugar donde llegaban estos jóvenes que reclutaba el narcotráfico, y desde que llegó ella pues implementó operativos para detectar a jóvenes que pudieran haber sido enganchados, y ahora presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para justamente obligar a las centrales camioneras, no solo de Jalisco, sino del país, a que se les exija, por ejemplo, a todos los que viajan, el INE para precisamente… Es justamente lo que estamos planteando en la ley. Ajá, que justo se sepa, porque ella lo que ha hecho junto con el gobernador Pablo Lemos es desplegar como operativos en esta central, e incluso ya han detectado jóvenes que precisamente iban a ser víctimas de este sistema de reclutamiento. Entonces, justo era para preguntarle a usted y a Ernestina Godoy si estaba también contemplado sí, esto, ¿no? Está contemplado, por eso se incluye a particulares, no solamente las instancias de gobierno, sino a particulares en esta alerta obligatoria de búsqueda. Y también por parte de la Guardia Nacional, del gabinete, se está fortaleciendo esta seguridad. Digamos, en esto que relatas, en efecto, es lo que se sabe hasta ahora y con lo que se ve en el predio, la información que hay de la persona detenida y la información que nos vaya a dar la Fiscalía General de la República. Y que esta situación, que no sabemos qué tanto se sigue dando, pero que vamos a afrontarla para la protección de todos los jóvenes y de todas las familias, de si hay un joven que de alguna manera cae en una cuenta pensando en que es un trabajo y resulta que no, pues por eso hay ya un área de la Policía Cibernética de Investigación que está bajando permanentemente todas estas páginas para evitar que esto pueda seguir ocurriendo. Adelante. Gracias. Presidenta, buen día. Ulises Soriano, del periódico La Razón. Yo también estuve presente en el rancho Izaguirre y pues lo que visualicé, además de que es un predio de alrededor de 1 hectárea y el 80% está cubierto de esta tierra, de esta maleza, pues identificar que estos muros que lo rodean pues no permiten el paso hacia el interior. Destacar que los galerones, estas casas, pues además de que hoy en día pues la viruela del tiempo ha invadido también el olor a encierro, a viejo, pues es parte de lo que se percibe en ese lugar. Avanzando y caminando, los padres fueron los que llevaron la voz cantante ante una autoridad como Fiscalía de Jalisco, que nos explicaran lo que ahí tenían indicios de lo que se llevaba a cabo
lo que se había investigado. Y bueno, pues en nuestro recorrido no identificamos algún punto en el que hubiera habido algún fuego, en el que se hubiera detectado algún signo de calcinamiento, que hubiera algún horno, algún crematorio. No lo logramos identificar, pero como usted lo dice, como el fiscal, como el secretario Omar García Harfuch lo han dicho, hay que esperar a las indagatorias que se lleven a cabo en el Rancho Izaguirre y que se tengan todas las investigaciones para determinar un reporte final de lo que pasó ahí. Dos preguntas, Presidenta. ¿Qué es lo que le diría o qué es lo que dirían ustedes como gobierno a las madres, padres buscadores que continúan esta labor todos los días, que no se cansan y que continúan en este lugar como no solo de oscuridad y ciertamente de sufrimiento, sino también de una esperanza para encontrar algún indicio de sus familiares? ¿Qué le dirían? Y mi otra pregunta es si se va a llevar a cabo alguna investigación dentro de las policías locales, algún fortalecimiento a estos programas que llevan al interior para conocer cómo son las personas que trabajan ahí, o qué seguiría en esta investigación al interior de las policías locales. Muchas gracias, Presidenta. Sí, en efecto, hasta ahora lo que bien dice Omar, de la investigación que se tiene, se sabe que era un campo de adiestramiento, y ustedes lo vieron ahí. Si ahí hubo personas que perdieron la vida, eso lo tiene que decir la Fiscalía General de la República. Y ya después vamos con los medios y su construcción de cómo lo hicieron. Ahora, a los familiares es lo que estamos haciendo. Yo siempre he dicho, y lo tengo como un sello en toda mi vida, y particularmente como servidora pública, nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia, siempre. Siempre. Y también vamos a decir la verdad, siempre. También pedimos que quien haga su investigación, y si no la hizo, y si hay alguien involucrado, que se sancione. Y también pedimos que los medios digan la verdad y que no se construyan historias sin tener toda la información. Esa siempre ha sido nuestra actuación toda mi vida. Como presidenta, pues no voy a faltar a eso, jamás. Entonces, esa es lo que vamos a seguir haciendo, siempre. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Notición en Redes. Sí, tuve la oportunidad también de estar ahí en el traslado que, pues, próximo al lugar, está como 1 kilómetro de terracería para acceder a este lugar. Está en lo que es en la periferia de la Estanzuela, que pertenece al municipio de Teuchitlán. El tema es sí aclarar que la Fiscalía Estatal de Jalisco fue la que organizó toda la logística, que ya se ha dicho o que ya se ha sabido, ¿no?, que fue rebasado el tema, la cantidad de medios, de madres y padres buscadores, buscadoras de sus hijos, de sus hijas, de sus seres queridos, esposos, etcétera. Prácticamente, por lo que yo observé, se dejó entrar a todos. Desde el zaguán, que es el que tiene el rótulo que dice Rancho o Izaguirre Rancho, es un zaguán de lámina que pues ya está de negro, pero ya está deteriorado, tiene marcas de bala este zaguán. Cuando uno entra ya al lugar, pues a la derecha
empieza la construcción, la primera construcción, que es pues todos este tipo de construcciones no le veo mucha, una conexión con la otra, son espacios aislados. Esto ya estaba delimitado porque desde un principio había ya cuando entramos cintas amarillas, esto entiendo de la propia Fiscalía Estatal que ha tenido bajo resguardo el lugar. Este es el único que tiene doble nivel, entrando a la derecha. Este lugar donde también ya está, no había nada, no alcancé a ver que hubiese algo ahí. Todo esto, quiero aclarar, paréntesis, todo esto lo tengo grabado desde que entré hasta que salí, tengo los videos, de hecho los he subido a las redes sociales sin edición, sin cortes, sin ningún tipo de poner algo más o menos de lo que se ve en el video. Más adelante, bueno, incluso vi que había por ahí 2, 3 gallos, gallinas perdidos por ahí. Eso es lo único que vi de animales en ese lugar. Al fondo, pues es avanzando del lado derecho, hay un espacio que se ve como tipo bodega, está techado, es el lugar techado más amplio. Había cintas también ahí, entiendo yo, para no acceder, pero ya había una cantidad importante de medios y de madres y padres buscadoras, aproximadamente unos 40, 50, qué sé yo, más o menos. En ese espacio pues hay una mitad de cubierta con adoquín y otra con pedacería de cemento y de bastante tierra. En este lugar, incluso uno de los de ahí del paramédicos de Protección Civil del Estado, entiendo yo que porque el personal que dominaba ahí era del Estado de Jalisco, nos pidió incluso que nos retiráramos de una parte de un muro porque se podía venir abajo y que eso era obviamente muy peligroso. Las estructuras que hay ahí son las estructuras tubulares, son estructuras que se ve que es para hacer ejercicios. Son tubos que están conectados con el techo. No sé si se supone que exactamente es el que soporta este tipo de estructuras. También ahí lo que encontré fueron para hacer pesas, cosas rudimentarias hechas de cemento, con tubo y de cemento. Había varios de estos aditamentos ahí en este lugar. Bueno, pues ya habían puesto, entiendo yo, que las madres padres buscadoras un pequeño altar de su ser querido, de sus seres queridos. Había marcas de bala, bueno, o aparentemente marcas de bala, que todo indica en ese lugar, se veían perforadas de esa manera. Había un padre que también me llamó la atención, que estaba rascando el lugar con pedazos de tierra con sus manos, donde encontró, por ejemplo, una mochila, encontró unos calcetines, hasta ahí. Él pedía que, como las madres y padres, que por favor se hiciera el trabajo, que estos meses se había abandonado el lugar, haciendo los reclamos propios y diciendo que por favor que esto se debe de corregir porque se debió de haber dado prioridad a la búsqueda desde hace meses que se tuvo ese lugar bajo resguardo. Esto será pues en general incluso lo que se ha dicho. La mayoría pues de las madres y padres esperaban, por lo que ellos exigían mucho, era encontrar las evidencias que ya hace días se habían mostrado en videos por parte de las madres buscadoras que habían entrado primero, que habían sacado o que habían incluso clasificado, subido videos, fotos de los objetos que había ahí entre zapatos, tenis, etcétera. La expectativa de la gente misma, eso mismo nos lo decían, era yo quería encontrar eso para saber si ese zapato, si ese tenis, si esa prenda era de mi ser querido. Eso es lo que también hizo enojar muchísimo a quienes estaban ahí, no los pedían, no los decían.
les parecía algo que les era muy importante, por supuesto, para saber si había un rastro de sus seres queridos. Pedían que incluso ahí mismo se levantara el lugar. Ya en una esquina había herramientas, hay herramientas de búsqueda, desconozco de quién, nadie nos dijo de quién eran, si eran de los madres padres que ya habían ingresado desde el principio o de la propia Fiscalía. Seguimos en ese lugar, más observaciones de tipo de entrenamiento. Había también de estos objetos, hasta había cosas muy personales como un desodorante, papel de baño, todo eso que estaba en el piso y que el padre estaba sacando. Cuando salí a la derecha, a mi derecha, caminando, había una estructura similar a la de una bodega, pero sin techar, vacía por completo. Hay tinacos, tipo, no sé si tengan agua, si ya no tengan, ahí están puestos como abandonados de tiempo atrás, no solamente de meses, sino no tienen ni techo, no tiene mayor estructura más que eso. Avanzando del lado izquierdo, en esa misma dirección, están los 3 baños, hay 3 o 4 baños. Yo vi 3 baños y junto hay un lavadero que entiendo, bueno, pues es precisamente para ese tipo de actividad propia, de este tipo de servicio. Al fondo ya se puede caminar uno y empieza la terracería. La terracería, bueno, igual ahí ya hay cintas, ahí sí no se rebasaron por lo menos no que yo haya visto que hayan rebasado alguien que haya rebasado esa cinta, en donde ya se cubría en muchos de estos áreas con banderines, banderines, donde en estos banderines alcancé a leer que decía evidencia, no tocar, es evidencia. Hay diferentes tipos de banderines. Yo vi verde, amarillo y rojo. Es una clasificación completa. Hay hoyos hechos, no sé por quién, pero si por las madres o por la Fiscalía. Hay diferentes tamaños de hoyos en todo ese tramo caminando, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Hay hoyos. Hay una parte que me llamó la atención, que es un cuadrado bastante amplio, no sé, de 2 por 2, 2,5 por 2,5, donde me llamó la atención porque está bien delimitado, pero se ve que lo taparon. No sé si antes ahí ya se había abierto o no. Hay comentarios que dicen que sí estaba abierto, así lo encontramos tapado. Siguiendo caminando, del lado izquierdo está precisamente estas áreas de entrenamiento, bueno, de que se ve que hubo entrenamiento ahí, de troncos en el piso, estructuras para entrenar aparentemente pecho-tierra de quienes estuvieron ahí, alambres, todo esto para este tipo de entrenamiento, de ejercicio. Más adelante están a unos metros las llantas blancas, que son igual, se ve que es parte de una ruta de entrenamiento, y más adelante hay una estructura tubular que, bueno, como a la distancia estábamos viendo o estaba yo viendo, se veía que podía ser un tipo pasamano, como o tubos para poder entrenar como tipo pasamanos, como hay en los parques. Pues esa es la estructura que yo alcancé a ver, probablemente sea eso, eso es del lado izquierdo. Más adelante hay una estructura tipo estanque, un estanque con un islote, digámoslo así, una palmera. Hay palmeras del lado izquierdo y del lado derecho, 4 o 5, y en ese digamos, islote, en ese estanque, estructura de piedra, está vacío. Eso es lo que aparenta que es un estanque, o fue un estanque, o querían que fuera un estanque. Adelante del lado derecho, pues ya estaba unos cuartos. El primero me llama la atención, que tiene barras en las orillas, bueno, estructuras como de una cocina o de
pues de algo similar. Está en las orillas hay cemento, como en una cocina donde se ponen trastes y todo esto. No tenía nada, estaba completamente vacío y obviamente es a la distancia que podíamos estar, no podíamos asomarnos más que en esa cinta que he mencionado. Adelante había dos o tres cuartos más, igual todo esto con cinta, solamente se podía mirar a lo lejos, no se veían mayores objetos, quizá alguno tirado, alguna cubeta o algo así. Más siguiendo el camino, porque es un terreno rectangular, al fondo, pues sigue habiendo banderitas del lado derecho, del lado izquierdo, del lado derecho y del lado izquierdo, bastantes determinadas, digamos regadas, ¿no? En este tipo de posiciones de no tocar, no pisar ahí, pero pues esto mismo que estoy comentando de la cinta te dirigía casi hasta el fondo, no tocando pared, pero sí hasta el fondo, y del lado derecho en la esquina hay una estructura delimitada con media barda, un cuadrado donde hay tubos y láminas. También es lo que alcancé a ver, algunos decían que era como tipo chiqueros o algo así, como para tener animales ahí. Eso es todo lo que se veía. Ya de regreso, bueno, pues vuelvo a repetir, las banderitas era lo que más llamaba la atención, la delimitación, algunos hoyos, había algunos hoyos más grandes, donde a su lado estaban los montículos de tierra. No se ve obviamente si fueron, digo, eso ya sería más detallado, en qué momento se abrieron. No se veía en el montículo, por lo menos a la distancia que uno ve, algo ahí. Yo llegué a escuchar el comentario de una conductora o una reportera de televisión que dijo, y ahí es donde supuestamente había la cremación, pero ya fue sacado de ahí. Y bueno, me llamó la atención porque yo volví a ver si había algún rastro de este tipo de cosas que se estaba señalando y no, de hecho yo no vi nada. Realmente era la tierra, repito, un hoyo más grande, el montículo al lado y ya. Avanzando, pues igual del lado derecho, nuevamente uno se encuentra en los baños, está un área más grande donde está el piso de cemento y al otro extremo, ya para concluir, hay otro espacio que se ve que también era cocina, ahí sí hay un refrigerador, yo vi un refrigerador, vi tinas, cubeta y una estructura propia como para una cocina. A un costado exactamente de este lugar que menciono hay parrillas, igual artesanal, se ve que pues con cemento pusieron la parrilla, la pegaron a la nivel piso, a la pared, donde así como si se calentara agua, se calentara algo grande, así las ollas, eso es lo que se ve ahí, parrillas, otra independiente, hay humo porque pues, se ve que ahí calentaban algo, se ve tizne, hay troncos al lado, no muchos, pero sí hay un tinaco igual, ahí con una llave para servicio. En general eso es lo que vi y pues ya esa es la descripción del lugar que yo encontré. No sé si me permite agregar algo más, sí, Presidenta, respecto a esto. Al subir los videos, porque prácticamente los he subido todos, tanto en YouTube como en Twitter, y que he descrito esto, hay algo que ha irritado demasiado a quienes lógicamente en la red social, particularmente en X, les ha irritado que hayamos ido, pues en este caso medios independientes, porque han atacado en lo particular, donde nos han puesto en un tema como si nosotros estuviéramos atacando a las madres y padres buscadoras, buscadores. Por lo menos en mi caso no es al contrario, es mi reconocimiento y solidaridad hacia ellos, hacia ellas. Lo que sí vi ahí es que sí había medios que trataban de exprimir hasta la última palabra de las madres y los padres en ese dolor que tienen, pues es el respeto a ese dolor, a escucharlos. Prácticamente los videos que yo hice, Presidenta, fueron así como si fueran los ojos de alguien, pues cuando vea el video como si estuviera ahí,
y describía muy poco, más bien lo dejaba a que la gente viera. Y sin embargo, cuando esos videos los he subido, y particularmente uno, ha habido una variación obviamente en la visualización, pero el que más tiene visualización, o uno de los que más tiene visualización, bueno, en ese video hay una forma de que pueden cuentas, pero ahí no está claro qué tipo de cuentas, porque hay granjas, hay todo esto que ya sabemos en las redes sociales, donde me cuestionaron el video, donde, bueno, lo que les molesta en lo particular en esto, le puse: yo no vi y no encontré ningún indicio de crematorios. Y le pongo: esto es lo que yo vi, y aquí está el video. Entonces ahora ya viene en este video una anotación donde dice: los lectores añadieron contexto, o sea, de la propia red, los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber. Y esta es precisamente parte, yo así lo describo, una campaña negra. Dice: el creador, o sea, un servidor, está emitiendo información tendenciosa y falsa, crea desinformación. Cuando él asistió al lugar, el gobierno ya había eliminado las evidencias. Los verdaderos periodistas constataron el momento exacto cuando fueron encontrados los restos humanos calcinados. Esta es una leyenda que me ha impuesto, porque esa es, no es que yo quiera que esté o no, esa es una imposición de X, de la plataforma X, antes Twitter, y es una de las cosas que más me llama la atención. Esa es ahí. Otra de las cosas, porque les ha irritado demasiado que hayamos hecho este ejercicio, es, por ejemplo, el señor Mario Di Constanzo. Y si lo menciono con su nombre y todo, que yo evito mucho porque sabemos también, bueno, yo sé toda la situación en la que estamos inmersos, el señor afirma por completo que a mí me pagó y que me mandó Jesús Ramírez Cuevas. Así lo pone, tal cual, ahí está el tuit, que a mí me pagó la ida con tal de obedecer un libreto, obedecer una línea. Entonces, esto aprovecho para que, obviamente, decirlo: a mí nadie me pagó el viaje más que mi medio de comunicación. Obviamente están las pruebas para ello, solamente quiero aclararlo: yo fui por mi propia cuenta. Yo llamé a la Fiscalía para poder registrarme, yo llegué al lugar por mi propio pie, y eso yo quisiera aclararlo. Ahora bien, también aquí hay que mencionar, y quiero, híjoles, otra de las cosas que también evito mucho caer en este tipo de cosas, de aclarar hasta dar los nombres, pero uno de los que ataca directamente y que pone mi nombre es el señor Raimundo Riva Palacio, que es obviamente, y se ha demostrado, es un propagador de mentiras y de ataques y de basura en el periodismo. Y lo digo tal cual porque están las pruebas, siempre ha sido desmentido de lo que miente. Y en El Financiero, que es el periódico, la plataforma donde él escribe, dice lo siguiente: Ramírez Cuevas envió a varios de sus influencers a sueldo al rancho para reforzar su plan. Max Kaiser, un académico experto en temas de corrupción, que se define en X como un provocador profesional ciudadano, identificó a dos de ellos en el rancho, Juncal Solano y Hans Salazar, como puntas de lanza de la estrategia para negar que hubiera un campo de exterminio. Tal cual. Esto lo publicó, entiendo, el día de hoy el señor Riva Palacio. Obviamente miente, como ya está acostumbrado él a mentir. Hay una campaña así de negra también, ahora porque fuimos, ahora porque estuvimos ahí, y ahora porque publicamos estos videos, y ahora porque hago esta descripción. Seguramente se van a enojar más, no importa, pues, o sea, eso es lo de menos, pero es una campaña también muy difamatoria. Lo dejo en claro: yo pagué mis propios, pues a lo que fui, mis propios viáticos.
Obviamente hay forma de demostrar, pero bueno, quien acusa en todo caso es el que tiene que decir por qué dice que a mí me pagaron tal o cual persona. Entonces, si digo nombre y apellido, Presidenta, es porque así lo están publicando, así lo están señalando, y bueno, pues eso sería cuanto lo que yo pudiera dar como mi testimonio de lo que yo asistí y observé en el lugar. Gracias. Gracias. A ver, vamos desglosando porque si no, para quienes nos escuchan, para todas y para todos. Número uno, nosotros tenemos la responsabilidad como gobierno de atender el problema de la desaparición. Y la estamos atendiendo y la vamos a seguir atendiendo. Vamos a dar toda la información, probablemente en el día del cierre del gabinete de marzo, del número de personas desaparecidas de acuerdo a los datos que hay, a la información que hay de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuál es la fuente de esa información, en dónde, en qué lugares hay personas desaparecidas. Eso lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Y la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Búsqueda, atender a los colectivos, a las familiares de personas desaparecidas. Ese es un tema que no puede trasladarse con otros. Número uno. Número dos, la verdad del Rancho Izaguirre. La verdad. No la verdad construida por alguien, sino la verdad. Hasta ahora quien sigue teniendo ese predio en custodia es la Fiscalía del Estado de Jalisco. De septiembre, que son las primeras detenciones, a la fecha, la investigación ha estado a cargo de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Y es necesario para traer el caso ya. Porque el fiscal adecuadamente, el fiscal general, el doctor Alejandro Gertz Manero, ha dicho, tenemos que recibir toda la información de la Fiscalía Estatal para poder conocer cuál es la investigación que hay. Hasta ahora, lo dijo el miércoles pasado, pues hay muchos problemas con esa investigación, pero se necesita que la Fiscalía General tome el predio y haga las investigaciones. Más allá de cómo se ha vulnerado el lugar, pues tiene que iniciar un proceso de investigación en el predio. Si hay ahí restos humanos o no, no lo tiene que decir la Fiscalía. Si los testimonios que salieron en uno de los medios de los grupos criminales, en Milenio particularmente, ¿son verdad o no? Pero la Fiscalía General tiene ya, así como se lo haya entregado a la Fiscalía Estatal, que iniciar el proceso de investigación. Y entiendo que la Fiscalía General de la República está en esto. Porque todos los mexicanos y mexicanas, madres, padres, familiares de personas desaparecidas, el gobierno de la República, todos tenemos que tener la certeza de ese lugar. Y tiene que salir la verdad. Porque no solo es un asunto
de quien usa todo esto para fabricar verdades, sino que el pueblo de México tiene que saber la verdad de qué hay en ese rancho hasta ahora, aun cuando haya habido, y se le tiene que entregar todas las evidencias a la Fiscalía General de la República por parte de la Fiscalía Estatal para que haga sus investigaciones. ¿Qué sabemos hasta ahora? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que informó el día de hoy el secretario. Omar, a ver si puedes repetir lo que informaste hoy, que eso es lo que sabemos hasta ahora por la detención de una persona involucrada con este grupo delictivo. Es lo que sabemos hasta ahora, Omar. Sí, sobre esta detención, repito lo que mencionamos hace unos minutos, el Gabinete de Seguridad tenía en seguimiento a esta persona desde el año pasado, lo teníamos ya identificado con distintos, como líder de la célula de reclutamiento. En algún momento en enero de este año se hizo una operación también con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se pusieron a disposición 37 personas que también habían sido reclutados. Se han identificado alrededor de 120 personas, muchas ya con nombre y apellido, algunas detenidas, otras personas que sabemos que siguen formando parte de la organización criminal. Pero la detención de esta persona, la participación de esta persona como líder en el reclutamiento para esta organización delictiva está confirmada. Y es una investigación sustentada, no es una investigación de un mes, repito, tiene desde el año pasado y tenemos absolutamente confirmada la participación de este sujeto y la participación de otros colaboradores, así como de la organización criminal en este caso. ¿Y sobre el predio qué saben ustedes? Sobre el predio, sobre el rancho Izaguirre, también tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio, como lo mencionaron, sino un centro de adiestramiento. Como lo mencionaron aquí, hay una pista ahí para entrenamiento, hay una serie de cosas y teníamos confirmado que ese y otro punto que también fue asegurado eran lugares para adiestrar a sujetos que querían enlistar en la organización delictiva. ¿Hay ahí personas fallecidas? ¿No sabemos? Nosotros no tenemos conocimiento de cuántas personas. Sí. Y le pregunto a Omar, sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar. La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado, lo que sí es en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas. Entonces, gracias, Omar. Para seguir con lo que sabemos, y necesitamos saber más, y para ello la Fiscalía General de la República tiene ya que asumir toda la responsabilidad, espérame un momentito, toda la responsabilidad de la investigación. Hasta ahora, por la detención de esta persona, se sabe que esta persona estaba encargada de reclutar personas a través de páginas. ¿Cuántas páginas bajaron? 39 páginas fueron bajadas y se va a continuar. Obviamente, la Fiscalía, ya a cargo de esta investigación, también tiene que decirnos más. Esa es la información que tenemos, la información que hasta ahora hay de este detenido por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mañana, en el informe del Gabinete de Seguridad, va a venir el fiscal, se le puede preguntar si conoce más y cómo está la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Pero tiene que conocerse a partir de investigación científica, siempre pongo esto,
porque los datos de las fiscalías hoy tienen manera de saber en una investigación profunda de la ropa que se encontró y de la revisión del predio, si hay algo de lo que alguno de los testimonios que salieron en un medio así ocurrió o no. Entonces, repito, número uno, la responsabilidad de atender el problema de la desaparición. Y esta detención va a dar mucha información sobre ello. Pero al mismo tiempo, clarificar cuántos desaparecidos hay, cuál es la fuente de información de esas bases de datos que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda y poder dar esa información, mantener la búsqueda desde las fiscalías y desde las comisiones de búsqueda y fortalecer esa investigación. Y siempre hablar claro y con la verdad. Segundo, la información sobre ese rancho. La verdad. Aquí nadie va a ocultar nada. La verdad. La que viene tanto de la persona detenida como del trabajo que tiene que realizar la Fiscalía General de la República. Y si hay autoridades involucradas, que se haga la investigación a fondo. Repito, hasta ahora, quien sigue teniendo el control de ese predio es la Fiscalía Estatal de Jalisco. Por eso es importante que la Fiscalía General de la República ya tome, desde mi perspectiva, obviamente esto tiene sus propias normatividades, la investigación profunda de este caso. 3. ¿Qué debe hacerse para prevenir la desaparición y para buscar a las personas? Y por eso lo que estamos planteando el día de hoy, que presentó Ernestina. No hay una sola base, por distintas razones, una sola base de datos de identidad en nuestro país. Y nosotros tenemos poco a poco que ir hacia ello. Es importante. A veces son temas difíciles pero es importante avanzar hacia ello. La CURP, que ya es el número, la identidad que tenemos todos, tiene que seguirse fortaleciendo. No es de un mes a otro, pero tiene que seguirse fortaleciendo. ¿Qué estamos planteando con estas leyes? Que en el caso de la investigación relacionada con delitos de alto impacto, como la desaparición, estén todas las bases de datos disponibles para la búsqueda. Ahora hay que pedir permiso. A ver, la base de datos de registros civiles, esa ya más o menos está concentrada. Eso se hizo durante el gobierno del presidente López Obrador, muy importante. La base de datos de vacunación, nadie dice que sea abierta al público, pues son datos personales. Pero si hay una fiscalía que está buscando una persona, pues tienen que estar disponibles esas bases de datos para la fiscalía, para poder saber si la persona, después del reporte de desaparición, tiene algún reconocimiento en alguna base de datos. Se vacunó del COVID, recibió un programa social, con cuidado de los datos personales, pero si se consulta para un caso de este tipo, es indispensable que esté disponible la información. Repito, para las instituciones de seguridad y de justicia. Porque no puede ser que una madre busque a un hijo desaparecido y que no tengamos una base de datos nacional donde poder saber si se encontró en un lugar, en otro.
si tomó un vuelo de avión, si salió por migración. Todo eso tiene que estar disponible al instante, repito, para las instituciones de seguridad. Entonces, este cambio de leyes va en ese sentido. Si lamentablemente una persona falleció y no tenía su identificación y va a un destino de una fosa común, pues esa información tiene que tenerse en una sola base de datos nacional de identidad. Hasta ahora sí existe en la ley, pero no existe tal cual como la base. Entonces estamos poniendo todo para que tengamos esas bases de datos de identidad que nos permitan atender este y otros fenómenos vinculados con la delincuencia. Entonces, por eso son estas leyes que tienen que ver, repito, con fortalecer la búsqueda. Y la otra, si una persona se reporta como desaparecida, alerta inmediata en todo el país. Eso no existe ahora. Si tomó un vuelo, si tomó un transporte foráneo, pues es indispensable, porque si no, no estamos atendiendo de fondo el problema. Ese es el tercero. Ya el cuarto, pues es la actuación de los medios, o de algunos medios. ¿Cómo actuaron en este caso? Porque también es importante decirlo. Y ya la última, pues es la oposición y los adversarios políticos, que usan esto de una manera muy hipócrita, porque primero debían hacerse una autocrítica. Entonces, de nosotros, que sepa el pueblo de México que va a conocer la verdad. Ustedes que estuvieron en el rancho vieron y reportaron, y qué bueno. Ahorita vamos a escuchar a otros compañeros que también estuvieron ahí. Pero tiene que hacerse una investigación profunda. Y siempre decir la verdad y atender esta situación. Y ya, cuando vayamos avanzando, entonces sí, ¿qué dijo quién? ¿Cómo lo dijeron? ¿Por qué lo dijeron? Porque también es importante que se dé a conocer la actuación de algunos medios. Bueno, a ver, seguimos.